Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, ya que estamos terminando el trabajo de la Convención Constitucional, nosotros nos gustaría entregar un reconocimiento, un agradecimiento, el premio a la cooperación y a la disposición al convencional constituyente del colectivo socialista Andrés Cruz por el Distrito 20, porque siempre estuvo disponible a atender el llamado de buena costumbre, cosa que no hicieron otros. Así que para usted, incluso varios nos dejaron esperando. ¿Cómo se llama? No, convencionales más divos. Más divas en este caso, divas. ¿Ah? Decían que sí, después no llegaban, pero vamos a la parte positiva. Gracias, Andrés Cruz, por estar siempre disponible para Con Buena Costumbre. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por el reconocimiento. Ya está bien que a alguien le agradezco, porque a esta altura nadie le reconoce nada, así que muchas gracias por eso. No, de verdad, gracias por atendernos siempre. Una pregunta antes que María José entre al área chica. ¿Usted convencional está ya aquí en Concepción o sigue en la capital del reino? No, sigo en la capital del reino, lamentablemente. Sigo aquí, me tiene absorbido. Y yo quiero volver a Concepción. Bueno, pero ya después del lunes. Ya queda menos. Ya queda menos. Ya, María José, claro. Hágale nomás. No, bueno, preguntar primero la evaluación del trabajo. Yo creo que esa es la primera pregunta y dónde enfocas la mayor relevancia de la Convención Constituyente. Relevancia en cuanto a que podría cambiar efectivamente para bien, para los chilenos, para las chilenas, el aprobar este nuevo texto constitucional. Bueno, yo soy de aquellos que fui crítico de cómo se desenvolvió en muchos aspectos el proceso, pero hay aspectos también muy positivos y a mi juicio el hecho de que se canalizó desde la perspectiva democrática una crisis política y social y finalmente eso la institucionalidad la resolvió a través de una convención absolutamente representativa que logró cumplir dentro de los plazos, elaborando una propuesta que es absolutamente viable desde el punto de vista de la perspectiva de la materialización. Creo que es un gran logro. Y yo me voy satisfecho. O sea, creo que se lograron en perspectivas que muchos daban por que no se iban a lograr. Y creo que eso finalmente me tiene satisfecho, por lo menos. Oye, a mí me gustaría preguntar en la misma línea, antes de ir a algunos asuntos específicos, ¿por qué crees, si uno da mérito y ¿cómo se llama? Y crédito a las encuestas, uno ha visto que progresivamente el apoyo a la Convención Constitucional se fue desinflando como una pelota de esas antiguas de 32 cascos cuando tenían un Blade. Con el Blade, sí. Esa adentro se desinfló y quedaba achicando el apoyo. What happened, Andrés Cruz? ¿Qué pasó con la Convención Constitucional y el apoyo contundente que había al principio hasta llegar hoy día, insisto, si uno le da crédito a la encuesta, en que está ganando el rechazo? Yo creo que fue la performance de muchos convencionales que finalmente lo que hicieron es sacrificar este capital político increíblemente dentro de un plazo sumamente reducido, con una actitud maximalista. Creo que también hubo un problema de información por parte del desempeño que se está desarrollando dentro de la propia convención para poder comunicar de manera efectiva que hay convencionales que no estaban acaparando los medios de comunicación ni salían corriendo hacia los puntos de prensa para los efectos de desfosar cualquier tipo de perspectiva o punto de vista. Pero también yo creo que hay otro aspecto que es real, que no solamente comunicacional, que finalmente no logramos tender efectivamente los puentes entre los distintos sectores para demostrar que había un diálogo efectivo. Ahora hay que entender que la convención refleja finalmente lo que somos como chilenos. Somos una sociedad fracturada, con distintas perspectivas, distintos puntos de vista, mucho resentimiento y rabia, mucho también de otros puntos de vista en los que no quieren cambiar nada, y esas trincheras en las cuales todos estos grupos finalmente se terminaron ocultando, fue difícil que salieran en un proceso que finalmente tuvo que desenvolverse de manera apresurada, con todos los defectos que tuvo en un año. Por lo tanto,
es la realidad y finalmente esperemos que esto decante desde una perspectiva diferente cuando desaparezcamos nosotros los convencionales y otras personas distintas puedan esbozar y defender lo que es el contenido del texto, que desde la perspectiva técnica, creo que es superior a lo que tenemos claramente actualmente. ¿Cómo se enfrenta esta situación polar, verdad? El hecho, como tal señalabas, de no haber podido tender los puentes que unifiquen o que hagan un consenso más en común, ¿verdad? Un consenso más compartido y más transversal. Yo creo que eso justamente la convención quizás no lo mejoró y todo lo contrario. Quizás apartó muchas más estas distintas trincheras. Yo creo que hoy día están más alejadas. Antes había un manto quizás invisible que no las hacía notar, pero la convención finalmente dio más voces a aquellos que tienen opiniones mucho más extremas, mucho más en los polos. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esta situación ya de cara a un plebiscito de salida, donde una de las opciones podría ser muy ilegítima para gran parte de la población? A ver, primero, no le exijamos tanto a la convención. Uh-huh. La convención finalmente lo que hizo fue institucionalizar una crisis enorme política y social que teníamos dentro de las vías democráticas. Y por lo tanto... A eso voy, ¿esa crisis ahora es mayor que la anterior? No, yo creo que efectivamente lo único que hizo fue decantar en poder demostrar cuáles son los sectores o las perspectivas o los puntos de vista que van a tener que sentarse en la mesa el día de mañana. Okay. La Convención Constitucional no es el término de nada, es el comienzo de algo mucho más grande. De hecho, muchas de las perspectivas o soluciones que se puedan dar a las problemáticas que se daban frente a las demandas sociales van a poder decantarse y poder institucionalizarse a partir de ahora. Esa es la perspectiva. Con la antigua Constitución eso no era posible. La Constitución no iba a solucionar los problemas de salud, no iba a solucionar los problemas previsionales, la perspectiva de los consumidores, los derechos de los trabajadores, porque simplemente estaba decantada frente a una perspectiva setentera. Ahora lo que se hace es, con una nueva Carta Fundamental, es abrir puertas para los efectos que el día de mañana nos sentemos dentro del contexto de una democracia y busquemos distintas alternativas en los caminos que nos ofrece esta nueva Carta Fundamental, si que se aprueba, para los efectos de impedir prohibiciones. Aquí se abren puertas, no se cierran, y las alternativas obviamente están abiertas frente a los distintos, las distintas perspectivas o alternativas que puedan esbozarse por los distintos grupos. Ahora, yo debo reconocer que si hay una frustración que me queda luego de este proceso constitucional, es no haber tendido o no haber fracasado políticamente en haber sido alguien que pudo haber esbozado puentes más efectivos entre distintos sectores. Creo que con esa sensación de amargura me voy, sin perjuicio que insisto que el producto responde a las perspectivas que fueron levantadas en un inicio. Pero para unir, ¿qué sectores concretamente, Andrés Cruz? Yo creo que hay sectores de izquierda radicalizada, con la derecha más dura, conservadora, que no quería cambiar nada, que no se encontraron. Definitivamente. Sí. Y eso es doloroso. Ahora, yo lo asumo de manera dolorosa y no tiene nada que ver con la convención. La convención simplemente dio la posibilidad de que estos mundos se encontraran. Mundos que absolutamente estaban desalineados, falta de empatía unos con otros, porque como son de realidades absolutamente distintas, no son capaces de poder asumir lo que vive el otro. Y eso finalmente la convención no logró solucionar. Desde el punto de vista del contenido, Andrés, ¿qué es lo que a ti más te convence? Yo no sé cuál va a ser tu votación el 5 de septiembre, pero ¿cuál es lo que más tú crees que es relevante para la sociedad chilena, que resuelve los problemas de la sociedad chilena actual? ¿La Constitución recoge alguna de las problemáticas más importantes donde la sociedad chilena se podría ver beneficiada de este texto constituyente? Yo voy a aprobar sin condiciones. Lo digo acá y no tengo ningún problema en manifestarlo. Creo que es un avance significativo en materias de, primero, nos pone a la vanguardia en temas, si es que se aprueba, en temas de, por ejemplo, derecho a la protección de derechos de la naturaleza, paridad de género,
Creo que eso es esencial, indispensable para los efectos de mirar hacia el futuro y nos coloca al día, simplemente en otra perspectiva, y nos mejora también otras institucionalidades que estaban desfasadas. Creo que se hizo un buen trabajo, sin perjuicio que yo tengo críticas, obviamente, y no todo lo que está ahí me gusta, pero creo que nos permite abrir alternativas y con fuerza una perspectiva democrática con participación. Oigan, hay un capítulo de participación democrática, un capítulo de probidad y buen gobierno, un capítulo de derechos fundamentales actualizados. Tenemos órganos autónomos finalmente puestos a la vanguardia también de lo que actualmente tenemos. Creo que pese a todo lo que se anuncia y finalmente se hace en términos de artículos específicos dentro de los 388 que quedaron, finalmente yo estoy satisfecho. Bueno, y lo dice un académico, ex fiscal y además doctor en Derecho. A mí me gustaría despejar una duda a propósito, y para terminar el diálogo, que se nos fue el tiempo, a propósito de lo que se aprobó ayer, la nueva extensión del estado de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. ¿Qué reemplaza el estado de emergencia, que entiendo que no está contemplado en el nuevo texto constitucional y que ha sido una de las críticas que probablemente en estos días más se va a repetir? ¿Podrá seguir habiendo presencia militar para este tipo de conflictos? Yo también soy crítico. Yo creo que fue un error, de hecho lo voté en contra, y todo lo que significa dentro de las derrotas que tuve dentro de la convención, el hecho de no haber incorporado el estado de emergencia. Pero dentro del absurdo de los grupos radicalizados, no se dieron cuenta que finalmente, obviamente, la institucionalidad tiene que reaccionar frente a situaciones de crisis, y por lo tanto lo que queda es el estado de catástrofe, y el estado de catástrofe dentro del concepto de calamidad pública. Y es tan absurdo que, de hecho, algunos dicen, no hay estado de emergencia y por lo tanto no tenemos cómo salir de esto. No, todo lo contrario. El estado de catástrofe restringe más derechos que el estado de emergencia. Es decir, lo único que se hizo fue eliminar un escalón para ir a uno mucho más superior, que es el estado de catástrofe, que permite finalmente salir de la problemática o eventualmente enfrentar. Pero también es posible impetrarlo cuando se trata de ¿cómo se llama? Situaciones de descontrol o de desorden público interior. O pandemias. Sí, porque la calamidad pública no está definida y eventualmente también puede darse para los efectos de lograr impetrar ese estado de excepción. No es solamente para el asunto sanitario, digamos. ¿Ah? No. Pero habría un problema de interpretación. De hecho, ¿se podría aplicar de medida inmediata en el caso de aprobarse la nueva Constitución? No, yo no veo, o sea, técnicamente yo no veo el problema. Para mí el problema es todo lo contrario. El problema es que justamente, como no hay otra alternativa, se va a aplicar el estado de catástrofe por el concepto de calamidad pública y se van a restringir más derechos que aquellos que corresponderían con la aplicación del estado de emergencia. Mi problema es que justamente ante la ausencia de un estado de excepción como el de emergencia, vamos a forzar a la autoridad a implicar restricciones de más derechos que aquellos que corresponderían al estado de emergencia. Mi problema es todo lo contrario a lo que eventualmente se esboza por voces alternativas. Perfecto, quedó claro. Andrés Cruz, convencional constituyente del Distrito 20. ¿A quién invitó? Le iba a preguntar lo mismo, Andrés Cruz. ¿Se puede saber a quién invitaste? A asesores y familiares. Yeah. No invité a ninguna autoridad política de alguna colectividad que no tuvo ninguna atribución, ninguna intervención en la convención. En el proceso. Y ¿saben qué? Qué bueno que me lo preguntan, porque es increíble cómo algunos medios de comunicación se preocupan de ver qué es lo que hacen 7 convencionales sin preocuparse de lo que hacen 140 o más convencionales que no están en esa perspectiva. Sí, claro, bueno, es que en eso consiste. Eso es complejo. Eso vende. ¿Ah? Eso es lo que vende finalmente. Claro, finalmente eso es lo que genera el me gusta, el like o la crítica dentro de las redes sociales. Política, claro. Pero es bueno también que se informe de una perspectiva mucho más amplia. Evitemos estas polémicas absurdas. Yo soy crítico de esas invitaciones absolutamente imprudentes que se hicieron por parte de muchos convencionales, pero es parte de Chile y son 7.
Claro. No podemos juzgar el trabajo de todo el resto por eso. Bueno, es que eso es lo que se hace, desgraciadamente. Andrés, muchas gracias. Gracias, Andrés. Te mandamos un abrazo de parte de María José, de parte mía, de todo el equipo de Buena Costumbre y de verdad con nuestra gratitud por la disposición a conversar. Hay que decir que muchas tratamos... gracias a ustedes por informar. Muchas gracias a ustedes por informar, por ser un medio regional y bueno, subconvencional constituyente hasta el día lunes. Así que Después existirá el rol nos de vemos. informar también, yo me vuelvo a imagino. Concepción a hacer el común Desde y la corriente. academia. Oye, y tenemos aquí un espacio disponible para Andrés Cruz para Estelares, por si acaso. Lo dejamos tirado ahí nomás, lanzada la invitación desde ya. ¿Ah? Desde ya. Muy bien. Listo, don Andrés. Muy bien. Chao, chao. Listo, que estés muy bien. Chao, Andrés. Gracias. 25 minutos faltan para las 9. Vamos a hacer un breve alto con quienes hacen posible nuestra emisión diaria de Buena Costumbre, que son nuestros amables, gentilísimos, generosos, lúcidos, espectaculares auspiciadores, y volveremos enseguida con un estelar, porque está solo Henry Campos, así que la conversación va a ser muy entretenida en breve aquí en Buena Costumbre.